Ay, Novoa, ¿cuántas veces te lo advertimos? Aquí no se trata de copiar y que resulte en tu país. Sucede que esta vez el mini Bukele aprendió esta lección a la mala, ya que Ecuador le ha vuelto a dar la espalda. Es el fin de Novoa. Y no lo digo como pregunta, sino que lo aseguro. Es el fin de Novoa. Chao, hasta nunca. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Tenemos un video para acompañar esta afirmación que acabo de dar. Adelante. Golpe demoledor. Llegó el fin del suspenso Bukele. Tal es el caso del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien recibió un batacazo fulminante por parte de la Corte Constitucional de Ecuador. En un fallo inesperado, el ente jurídico levantó el estado de excepción que Noboa había instaurado, dejándolo en una posición de ridículo ante el mundo. El pasado 22 de mayo, Noboa decretó una medida drástica, un estado de excepción por 60 días en un intento desesperado por erradicar la delincuencia, emulando al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, la Corte Constitucional lo detuvo en seco con un fallo implacable, que desmanteló su plan y lo dejó expuesto al escarnio público. La Corte dejó claro que no desconocen los graves hechos de violencia ni las complejas circunstancias que el país atraviesa, pero aún así decidieron dejar sin efecto la medida de Noboa. La inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 275 fue declarada por mayoría, un duro golpe para el mandatario ecuatoriano. Noboa, quien había presentado sus cárceles con el modelo Bukele, mientras los motines en Ecuador estaban en pleno auge, quedó en evidencia. La Corte ecuatoriana desmanteló su régimen de excepción a pesar de la creciente ola de violencia en el país, dejándolo muy mal parado ante la arena internacional. La guerra que Noboa declaró a los grupos delincuenciales grandemente organizados parecía una copia directa de El Salvador. El presidente ecuatoriano incluso anunció la construcción de 2 cárceles modelo Bukele para los cabecillas de estos grupos que causaban estragos en el país. Pero ni siquiera estas medidas pudieron frenar la decisión de la Corte. A pesar de la política de Noboa, el temor sigue dominando las calles de Ecuador, dejando en claro que no fue más que un intento desesperado de colgarse de Bukele y su labor en El Salvador. Cuando se conoció el fenómeno Bukele, ¿no? Hablamos de un plan Bukele para tal y cual país, obviamente sabíamos que el plan Bukele era ver lo que pasó en El Salvador y aplicarlo en tu país con las cosas que tiene tu país, con temas culturales, con temas, en fin, distintas cosas que uno sabe en qué cada país va sucediendo, porque lo que se en El Salvador no funciona en Argentina, no funciona en Chile, en Perú, en fin, porque son países que si bien están cerca, hablamos el mismo idioma, somos diferentes al fin y al cabo. Y eso nos hace únicos al fin y al cabo. Pero entonces, cuando hablamos de esto, sabíamos que era con varias excepciones. Lo sabíamos todos, menos Noboa, claramente. Noboa pensaba que era simplemente copiar y hacer. Régimen de excepción hace Bukele, bueno, hago lo mismo yo. Megacárceles, lo hago yo también. Y ahí vemos cómo se salió de control. En El Salvador no se salió del control. Se salió del control cuando no había ninguna manera en la que se podía combatir a esta delincuencia, digamos. Entonces, llegó Bukele, se puso mucho mejor la cosa y ahora estamos en este paraíso, digamos, en términos de seguridad que es El Salvador. En Ecuador no, en Ecuador vimos cómo tomaron una televisión, vimos cómo las calles lamentablemente corrieron sangre y esto es lastimoso sobre todo por la gente en realidad. Aquí no vamos a celebrar que en Ecuador haya delincuencia y se esté desbordando. Vamos a criticar a Noboa, sí, porque no ha hecho nada más que copiar lo que él dice el plan Bukele, simplemente en Ecuador. Es una pena y les critica también sobre todo porque esto no hace nada más que complicar a la gente en Ecuador, que termina muriendo, que termina sin sus cosas, son robados, son extorsionados, eso es lo más terrible que hay. Entonces, señor Noboa, póngase los pantalones, y acá el Poder Judicial está diciendo que póngase los pantalones, nada de plan Bukele, plan Noboa si quieres póngale, pero usted tiene que hacer realmente con su país lo que usted debería saber. ¿O es que acaso no conoce la realidad de su país, señor Noboa? Cosa que creo firmemente que así es. Vamos con la segunda parte de este informe. Por diferenciar su política de seguridad de la de Bukele, el líder andino afirmó que sus medidas están enfocadas en el empleo y el desarrollo humano.
Sin embargo, sus palabras no lograron calmar las críticas ni revertir la decisión de la Corte Constitucional. Durante la Tribuna F, Casa de América en Madrid, Noboa se distanció del ejemplo de mano dura contra la delincuencia en Latinoamérica. Insistió en la necesidad de abordar la seguridad desde la educación y el empleo juvenil, pero su discurso no pudo ocultar el fracaso de sus políticas ante la contundente decisión judicial. Pero, ¿cuál fue la justificación del órgano competente? La Corte explica que para considerar la causal de conflicto armado interno se deben evaluar dos parámetros esenciales: el nivel de organización del grupo armado y la intensidad de las hostilidades. En esta línea, la institución jurídica argumentó que en el decreto emitido por Noboa y en los informes que lo respaldan, no se mencionan indicios relacionados a estos parámetros, desmoronando así la justificación del presidente. La Corte fue tajante al subrayar que la medida de Noboa no cumple los requisitos previstos en la Constitución. A pesar de esto, aclararon que no desconocen los graves hechos de violencia ni las complejas circunstancias que el país atraviesa. Su fallo dejó en evidencia la carencia de fundamentos en la decisión presidencial. Asimismo, la Corte indicó que su determinación no afecta las facultades previstas en el ordenamiento jurídico ordinario para que el Ejecutivo emplee a las Fuerzas Armadas con el fin de cumplir su misión constitucional. Noboa podría seguir utilizando las fuerzas del Estado, pero siempre dentro del marco legal establecido, subrayando la importancia del respeto a la ley. El estado de excepción decretado por el mandatario el pasado 22 de mayo abarcaba un plazo de 60 días. Bien, aquí hay varias maneras de reaccionar ante esto. Tenemos la lamentable, que es que nos vas a decir, la oposición me está haciendo esto, quiere meterme cabe, que yo, en fin, me quieren sacar del poder, ver fantasmas donde no hay, ¿no? Porque lo que acá hay, yo, sin siquiera defender lo que ha hecho el sistema judicial de Ecuador, es decir, ha visto lo que dice la Constitución y lo ha cumplido, perfecto. ¿Hay manera de combatir el crimen sin un estado de excepción? Sí, hay maneras. Pues el señor Noboa tiene que ponerse ahí y no salir a decir, no, que me están entorpeciendo mi labor y todo. Señor, usted puede establecer orden, su gobierno puede establecer orden sin estado de excepción, lo puede hacer. Entonces, tiene esa opción, la lamentable, que yo creo que va a terminar sucediendo, o la segunda, que es como hizo Nayib Bukele, demostrarle al pueblo que realmente era un hombre de confiar, un hombre de fiar, sobre todo en temas de seguridad, ¿no? Para, en las elecciones legislativas, junto a las presidenciales también, depende cómo sea en Ecuador, porque en El Salvador son distintas, ganar más mayoría y que pueda gobernar con absoluta, digamos, confianza de que no le van a entorpecer, entre comillas, el sistema judicial o el legislativo, en fin, esas maneras. ¿Cuáles creen ustedes que va a optar? Yo creo que por la primera, salir a quejarse y decir, no me están dejando gobernar y listo, si hay delincuencias por culpa de ustedes, no por mí, en fin. Digamos, puros lloriqueos que sería por parte del señor Noboa, que no me sorprendería, es lo lamentable, pero no me sorprendería, mientras que en las calles de Ecuador la delincuencia siguen las muertes, las extorsiones, siguen los robos, y vaya a saber ustedes qué tantas cosas más pasan en Ecuador. Lamentable, sobre todo teniendo un país vecino, como lo es Ecuador, es terrible que haya caído en las manos, no solo de Noboa, sino del neoliberalismo. Recordemos a Moreno, que bueno, no se pudo prever lamentablemente, Lazo y ahora Noboa, realmente de temer el futuro de Ecuador, lamentablemente, hasta al menos un cambio de gobierno. Esperemos que sea así. Yo creo que Noboa realmente, cuando acabe su gobierno, no le espera nada más que tomar un avión a Washington y ahí quedarse hasta que lo olviden para siempre, que tampoco va a demorarse mucho, digamos. Vamos con la última parte de este informe. El régimen establecido por Noboa afectaba a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay. Este intento de control fue desmantelado por la decisión judicial. Según un comunicado de la presidencia, el gobierno nacional identificó que los grupos de tráfico ilegal de estupefacientes y actividades subversivas se han atrincherado y han concentrado sus acciones criminales principalmente en estas zonas.
Sin embargo, esta justificación no fue suficiente para convencer a la Corte Constitucional de la necesidad del estado de excepción. El jefe de Estado afirmó que este nuevo estado de excepción marcaba el inicio de la segunda fase de la lucha contra las actividades subversivas en Ecuador. La ambiciosa declaración del mandatario se desmoronó bajo el escrutinio de la Corte, que encontró insuficientes las razones presentadas por el Ejecutivo para justificar la medida. Pero esta no es la primera vez que Noboa sufre un golpe del organismo, a diferencia de Bukele. Previo a esto, a finales de abril, Noboa había promulgado otro decreto de estado de excepción para 5 provincias: El Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí. Sin embargo, 10 días después, la Corte Constitucional falló en contra de esta medida presidencial, argumentando la falta de justificaciones claras para su implementación, bajo la premisa de conflicto armado interno. La repetición de estas medidas excepcionales y su constante revocación por la Corte no solo reflejan la fragilidad de la estrategia de Noboa, sino también la firme postura del tribunal en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en Ecuador. El presidente se encuentra ahora en una encrucijada, cuestionado por sus decisiones y con la sombra de Bukele cada vez más distante. Un ejemplo de esto es que hace apenas unos días, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció que aquellos mismos que acabaron con la vida del ex candidato Fernando Villavicencio ahora buscan acabar con su vida. Bien, terrible también la información que se da al último. Es complicada esa situación en Ecuador sobre todo, pero claro, el señor Noboa simplemente quiere estado de excepción por aquí, por allá. Puede llegar a ser una manera en la cual se pueda combatir, digamos, ¿no? Pero no es la única. No es que sin esto no va a haber seguridad en Ecuador. Por favor, hay que ponernos serios. En El Salvador en algún momento va a terminar, claro. En Ecuador terminó antes, en fin, pero como les digo, realidad de cada país. Creo yo que El Salvador, al ser un país geográficamente más pequeño, digamos que entre comillas, es un poquito más fácil de monitorear, pero aún así siendo complicado, claramente. Y es ahí la labor de Bukele donde se engrandece. Es ahí donde también se empequeñece el señor Noboa, que no sabe qué hacer, no sabe dónde está parado, no sabe realmente cómo manejar el país, y que ahora la fiscal Diana Salazar, que tampoco es santa de nuestra devoción aquí en el canal, como recordemos, le ha dicho que los que alguna vez acabaron con la vida del candidato Villavicencio pueden ir ahora por Noboa. Terrible. Obviamente, esperemos que no pase, claramente, pero que ya habla de por sí el nivel de criminalidad en Ecuador que el señor Noboa no ha podido contener, y creo yo lamentablemente no podrá contener. Les mando aquí un abrazo a los ecuatorianos para que puedan salir de esto que no se le desea a nadie, claramente. Vamos con los comentarios para cerrar ese informe. Bien merecido se lo tiene este imitador, a ese le falta lo que a Bukele le sobra. Sí, y es terrible, gracias por el comentario, Ana, es terrible porque al fin y al cabo el que sufre es el ecuatoriano, y con eso quiero unir lo que señala el segundo comentario, que señala: me da lástima por los ecuatorianos. Es terrible porque, claro, aquí nosotros medio que podamos atacar de manera jocosa lo que pasa en Ecuador con Noboa, con esa situación de que quiere ser el Bukele y ahora ya no, en fin, pero es terrible porque quien se ve al fin y al cabo complicado con esto es el ecuatoriano de a pie, el que sufre el robo, el que sufre que un familiar sea secuestrado, que fallezca un familiar suyo por robar cosas, un valor pírrico, aunque nada de valor, digamos, vale una vida, como vale una vida. Es terrible cómo llega a este punto. Un señor Noboa simplemente pide y pide esta excepción, cuando el pueblo realmente sufre. Señor, hay que ponerse los pantalones y al fin y al cabo salir a las calles del país, pero el país realmente, el país, no el que usted conoce, lleno de lujos, tal vez, ¿no? Y salir de una vez a calmar esto. Es posible. Obviamente no es algo de un día para otro, sí, lo sabemos, pero hay que tener intención. La intención no es simplemente tratar de copiar algún modelo. Eso también viene para el caso de Argentina, que Bullrich viaja para tomar el modelo Bukele, ¿no? Pero si vas a llevar el modelo de El Salvador a Argentina, no va a funcionar. Y mira el caso de Ecuador. Gracias por el comentario. Y cerramos con: nunca llegó a ser copia de Bukele, solo fue un simple simulacro. De acuerdo, creo que ni a copia llega a ser. A veces la copia tiene al menos algo a favor, que es que al menos logró, por al menos un momento, ser parecido, pero el señor Noboa
simplemente hizo su estado de excepción y después nada más, de hecho, después nada más. Terrible, y nuevamente les extiendo aquí el saludo y las fuerzas a los hermanos ecuatorianos para que puedan terminar con esto, con el tema de la delincuencia, terrible, una terrible lacra que se vive en todo el mundo, pero sobre todo que hemos sabido, que sabemos vivir los latinos. Un abrazo para todos. Conmigo serás en otra ocasión, les invito a dar un like, suscribirse, comentar este y otros videos para seguir leyéndolos, sus inquietudes o sus comentarios. Mi nombre es Fabricio Torres, conmigo será hasta en otra ocasión.